Hola, Angélica. Buenas noches, profe. Juliana, ¿qué hubo, Juan Sebastián? Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos? Muy bien, Hola, señor. qué gusto Bien, en sí, señor. verlo. Yo hace rato no hacía una clase virtual. La última vez que la hice fue como en el 2021. Hace rato no retomaba este tema de la virtualidad de la plataforma Zoom, ¿no? Es como retomar un poquitico. Pero bien, hay la ventaja que uno está ya en casa y ya uno no tiene preocupación para salir, ¿no? A no ser que ustedes vayan a salir, ¿no? Ahorita después de clase. Yo no. Bien, muy bien. Bueno, muchachos, falta Javier. ¿Saben algo de Javier? Señorita monitora Stephanie, ¿sabes algo de Javier? No, señor, profe, no se ha comunicado, no me ha dicho nada. Bueno, ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar. Eh, el tema que vamos a trabajar hoy, digamos que integra varios, como clima organizacional, como comunicación organizacional, liderazgo. Entonces, es un tema que nos permite a nosotros como integrantes de una organización identificar a nuestra empresa. Entonces, vamos a comenzar. Permítame un instante. Tomo lista primero que todo. Mantengamos siempre. Hola, Angélica María, ¿cómo estás? ¿Cómo te terminó de ir ayer? Hola, profe. Bien, pues no sé en qué punto han llegado las dos chicas. Creo que la que nos estrelló, bueno, la chica que cometió la infracción desapareció. Pero pues bien, afortunadamente fue ayer y no hoy. Hoy hubo un accidente mucho más fuerte en el mismo lugar donde nosotras nos estrellamos ayer. Entonces, pues mi Dios es muy grande y no pasó nada grave. Más. Y es que es muy repetitivo ese Sí, sector. ¿Dónde profe. fue el accidente? Enfrente de la estación Simón Bolívar. Ayer, pues nosotras fue en el cruce de la y hoy, más o menos como faltando 20 para las 5, una chica también se estrelló en ese mismo trayecto, teniendo la desgracia de que pues ella rebotó, fue para el lado del Transmilenio, de la troncal de Transmilenio, se cayó en la troncal y le pasó un Transmilenio por encima. Entonces No, esa por 30 Dios. estaba muy colapsada hoy. O sea, eso fue al frente del Parque Simón Bolívar, ¿dijiste? No, de la estación Simón Bolívar, por la parte del Movistar Arena. Sí, sí. Ah, ok, ok. Ujú. Bueno, ¿y por qué pasan tantos accidentes tan seguidos allá, tantos siniestros? Imprudencia, profe. La gente es muy imprudente porque, por ejemplo, ayer, pues la chica con la que tuvimos el inconveniente, la chica se paró en medio de la división para coger los dos carriles y cuando iba a cambiar de carril, puso la direccional y mandó el cabrillazo. Entonces Mm, nosotras teníamos la opción o de lanzarnos hacia el carro que venía mucho más rápido o tratar de pasar por el medio de las dos, pero pues digamos que no fuimos capaces de poder pasar por el medio de los dos vehículos y pues terminamos colisionando con ella. Y pues como es una vía tan rápida, digamos que la gente no conserva la distancia y es muy acelerada. Por eso en ese sector siempre hay cámaras de seguridad, pero pues desafortunadamente no, pues no sirven de mucho porque hay mucho accidente. bueno, ok.
Bueno, lo importante es que estás acá. Si estás acá es porque gracias a Dios no fue tan compleja la situación, no fue tan delicada para ti y para tu amiga. Sí, profe, Bueno, pues gracias a Dios, yo no sé cómo reaccionamos porque la verdad la que no dejó caer digamos que todo el peso y todo fui yo. No sé cómo mm, hice, aún me sigo hablando con mi amiga y le digo, ¿cómo hicimos? Porque ella mm, ya iba para el piso, pero yo no sé cómo carajos la cogí. El rollo fue que la moto terminó por allá lejísimos y nosotras ahí. Bueno, bueno, entonces, ok. cosas de Dios. Sí, 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 muy bien. Eh, bueno, Jimena, ¿puedes por favor activar tu cámara, si eres tan amable? Gracias, Jimena. Bueno, Javier no ha llegado, que es el que les estoy preguntando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, acá. Stephanie Aldana. Mm, Angélica María. Angie Díaz. Estás bien abrigadita, Angie. Juan Sí. Sebastián. Yarexa Jimena. Catherine Puerto. Ah, sí, claro. Juliana Catherine. Bueno, Catherine tiene una falla. Javier tiene una falla el primer día de clase. Y Estefanía también tiene una falla. Sí, señor. Ok. Esperemos que llegue Javier, porque si no estaría acumulando fallas al hombre. Pues no es la idea que se pierda por fallas. Bueno, ok, comencemos. Eh, hablemos de un tema en general. Les pregunto yo a ustedes, para ustedes, ¿qué es cultura? La cultura. Díganme para ustedes qué es cultura. ¿Quién quiere darme su opinión? Pero, bueno, con base, pues, cultura general, En cultura, general, ¿no? No estamos hablando de cultura en cuanto a educación, ¿no? En cuanto a no, normas, en cuanto a qué bueno tener cultura, ser una persona educada, no me refiero a ese tema, sino cultura, eh, digámoslo, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre una región y otra, ¿no? Cultura. en cuanto, sí, pues sería la cultura que tenemos nosotros como colombianos, o sea, nuestras culturas propias, nuestras, no sé, Costumbres, costumbres, ujú. costumbres, sí, Sería, vamos, lo que tenemos nosotros, pues, Yo eso es lo lo que vería, entiendo por cultura. yo lo ok, vería como gracias. la identidad de un pueblo, la identidad de una sociedad, Sí, ok, los ok, propios de cada sociedad. sí, sí, comportamientos particulares que se tienen entre los integrantes de un país, ¿no? De hecho, los integrantes, por ejemplo, nosotros los colombianos tenemos una diversidad cultural con respecto a nuestros comportamientos comparándonos con, por ejemplo, los paisas. Ustedes saben, si aquí hay algún paisa, no es la idea molestar ni nada por el estilo, pero por lo general los paisas son supremamente dados a tener un hogar muy numeroso y hay muchísimo matriarcado. O sea, las mamás son el centro
de la familia. Las familias se reúnen alrededor de la mamá. Cuando la mamá fallece, si no hay una persona que haya, digamos, como enseñado y mantenido esa tradición, seguramente la mamá se dispersa, ¿sí? Pero por lo general, las mujeres en lo que es Antioquia como tal, son bastante dados a que haya esa matrona como tal, ¿sí? Y así hay una gran cantidad de regiones que son totalmente diferentes en su dialecto, en su forma de expresarse, en la terminología que se utiliza, y eso hace parte de esa identidad cultural, ¿sí? ¿Tienen algún otro concepto o nos quedamos con lo que ellos plantearon? ¿O hay algún otro que quieran ustedes agregar que consideren ustedes que falte? Pues en cuanto a cultura gastronómica, no sé. Bueno, ok, pero eso hace igual, está muy relacionado con lo que es particularmente representativo en cada región, ¿no? Digamos que haría parte de eso, ¿no? Que lo que comemos, por ejemplo, acá en Bogotá, que lo que comemos en Boyacá, el cocido boyacense, que por cierto muy poco me gusta, ¿sí? Eh, sí, no, la verdad no, y eso que mi mamá preparaba unos platos supremamente deliciosos, pero cuando ella preparaba cocido boyacense, sí, no, para nada me gustaba. Los cubios, los navios, los no sé qué más cosas, ¿no? Qué cosa tan bárbara, ¿no? Es como si uno estuviera, como, como si No, uno estuviera comiendo Ahí ciertos no Los hay sal. cubios guisos, son deliciosos, profe, No, a mí me horrible, no, encantan. horrible. Con Todo No, no, hogadito. no. apoyo a Me Sabe gustan Stephanie. a los cubios. tierra, No, a yo, tierra. Bueno, yo para el gusto apoyo de a los colores, Stephanie pero a mí desde que tampoco la me sepan gustan. cocinar. Eso es puro hierro. Uy, no, los cuyos son sí, deliciosos. Bien preparados con hogadito, eso es delicioso. Te los prometo. Totalmente de acuerdo. no, yo te como la papa, digamos, cocinadita con hogao. Esa papa sí es supremamente deliciosa. Esa papa La pequeñita con chorreada. hogao, papa chorreada, eso, exactamente. Con quesito. Pero bueno, nuestra clase no es de gastronomía, por favor. Sí, No, pues que viernes, 8 ok, casi media de la sí, sí, noche, sí. como que el apetito se abre, ¿no? Sí, sí, bueno. Cuando terminemos la clase, cada quien va y se prepara lo que se le antoje. Bien. Pues precisamente esos son aspectos que nos logran diferenciar, ¿no? Eh, por ejemplo, si uno, si uno es bogotano, si uno es rolo de pura cepa, uno acá en Bogotá pide un, eh, unos huevos pericos y me traen huevos con cebolla y tomate. Es como lo normal, ¿no? Si yo estoy en cualquier parte del valle, en Cali, en Palmira, y yo pido un perico, bueno, o me van a traer un pintado, sí, que allá llaman un pintado, o me van a poner a volar, ¿sí? Pero por lo general el perico es precisamente el pintadito, ¿no? Lo que nosotros llamamos café, Café con ellos leche, lo ¿no? llaman, sí, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo varía un poco la terminología de acuerdo a la región. Si yo pido acá en Bogotá, bueno, hay algunos sectores de aquí de Bogotá, algunas tiendas, cuando yo pido, usted me puede regalar una chuspa. La gente no entiende qué o no sabe qué es una chuspa, ¿no? La chuspa es una bolsa plástica, ¿sí? Que es lo que normalmente utilizan esa terminología en Medellín o en el Valle, ¿no? Entonces son regiones que cambian su forma de, 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 de pedir las cosas, ¿no? Entonces, así es muy dado
que uno se entienda de acuerdo a donde uno está, ¿sí? Y así hay muchas cosas que realmente nos identifican. Bueno, si yo, por ejemplo, de hecho, una vez que yo estuve en Orlando, California, pues uno como colombiano, si uno entra a una tienda que es atendida por latinos, eh, yo por lo menos, cuando me atendió el tendero, yo le dije, me hace un favor, me regala una gaseosa. Entonces me miró como raro y me dijo, "No, usted es como colombiano, ¿sí? Usted es como colombiano". Le dije, ¿cómo sabe eso? Porque los colombianos son los únicos que piden que le regalen, ¿sí? Y aquí no regalamos nada, ¿ven? Entonces, realmente nos identifican por nuestra manera de expresar las cosas, ¿sí? Cuando yo tuve la oportunidad, cuando yo trabajé en la Universidad Piloto de Colombia, tuve la oportunidad de viajar con ellos, representando a la Piloto en un congreso en Santiago de Chile, y allá también pues tienen su dialecto, su jerga, su terminología. Bueno, y entonces es bastante particular. Cuando nosotros hicimos un recorrido por una empresa de tecnología, una empresa, perdón, de alta tecnología, una empresa de los jugos Hades, esos de cajita, eh, como los Tutti Frutti aquí de Colombia. Entonces, nos hicieron un recorrido por todas las instalaciones de la empresa, una empresa, como les digo, de alta tecnología, de tecnología de punta. Entonces, el ingeniero de alimentos pues nos hizo ese recorrido y seguramente pues para las señoritas colombianas que viajaban conmigo, estudiantes de administración de empresas y de psicología, ellas les pareció en ese momento muy atractivo el tipo, muy agradable. Entonces estaban pues como que muy impactadas, ¿no? Entonces el hombre siempre muy cordial, muy atento y todo este tema. Nos hizo el recorrido, luego ya terminamos el recorrido, entonces hicimos una reunión allí como a nivel de comentarios, a nivel de preguntas y respuestas con el profesor, con el ingeniero de alimentos, perdón, y algunos estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, bueno, yo pues le di las gracias a todos allá, le di las gracias al ingeniero y pues como siempre nosotros pues como muy dados a ser muy afectivos, muy aplaudimos y las señoritas empezaron a decir pico, 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 como queriendo decir, bueno, el beso en la mejilla, ¿no? ¿Sí? Y este señor se cambiaba de colores, parecía un semáforo el hombre, porque se puso tímido, rojo, y las chicas chilenas se reían, ¿sí? Y nosotros los colombianos, pues, nos mirábamos, pero ¿qué dijimos? ¿Qué es lo chistoso, no? Y después de que ya se calmó todo y que ya se pasó la pena, eh, le preguntamos eso y nos dicen las chicas de la Universidad Santiago de Chile, lo que pasa es que pico en Chile es el pene. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando dijimos eso, estas mujeres colombianas son supremamente lanzadas, son supremamente atrevidas, muy, muy inquietas, ¿no? Por Dios santo, qué apetito. Sí, entonces realmente eso claro, por eso el señor estaba supremamente pues apenado, ¿no? Porque estas chicas colombianas la primera vez que lo ven ya de una vez se le lanzan ¿no? Entonces, realmente, pues esa terminología varía totalmente, ¿no? Y nosotros cuando anteponemos el artículo a la persona, por ejemplo, voy a decir la Juliana, o la Angie, o la Angélica, ¿sí? O el Juan, ¿no? Eso tiende a ser, o la Estefanía, eso tiende a ser supremamente despectivo para nosotros, ¿no? Es un artículo que se antepone
Y eso es muy despectivo, es como falta de respeto, como grosero. Allá lo utilizan frecuentemente. En Chile lo utilizan, allá en Santiago, lo utilizan pues muchísimo, ¿sí? Allá no es normal, no es raro decir la Angélica, la Stephanie, y no están siendo groseros para nada. Entonces son cosas que uno tiene que aprender. Nosotros acá en Colombia, cuando yo tengo una novia o cuando una chica tiene un novio, el tener novio, el tener novia no implica matrimonio, ¿no? ¿O sí? Acá en Colombia, ¿no? Acá no implica matrimonio, ¿o sí, Stephanie? No, no, cierto que no implica matrimonio, ¿no, Stephanie? No, señor. No, exactamente, no implica matrimonio, ¿sí? La palabra novio allá en Chile sí ya es algo de argolla en el dedo, de anillo de compromiso. O sea, ya si la palabra novio se utiliza en Chile es ya algo serio. O sea, acá el noviazgo no implica compromisos, no tengo que irme a la iglesia porque tengo mi novia, porque la chica tiene su novio, no implica ese tipo de compromiso, ¿no? Eso no es así. Para, para, para los chilenos, lo que aquí llamamos nosotros novio, allá lo llaman pololo, ¿no? El pololo y la polola, ¿no? Entonces, cuando uno quiere cuadrarse a una chica, entonces le dice, pues, ¿por qué no vamos a pololear o por qué no pololeamos o algo así por el estilo? ¿Sí? Pues eso implica que no es simplemente el ser novio. Para allá, la palabra noviazgo es algo muy de compromiso. Miren, la persona, cualquiera de ustedes, mis queridos estudiantes, Javier no llegó. Son las 8:25 y no llegó. Profe, me acaba de escribir que no se va a conectar, que él después habla contigo. Ah, bueno, sí, dile que ya me comentaste, pero que ya lleva fallas, que tenga pilas, por favor. Hay una película que se llama, o bueno, es un documental realmente. Un documental que se llama África violenta y salvaje. Es un documental italiano. Si ustedes, miren lo que les voy a decir a ustedes. Si ustedes consiguen ese documental doblado al español, porque yo lo tuve y a mí lamentablemente se me perdió. Se me perdió. Pero si ustedes lo consiguen, la persona que lo consiga lo eximo del examen, ¿sí? Porque ese video es complejo conseguirlo. Pero si usted, o sea, no es que me traigan el que está doblado al portugués, el que está doblado al... No, el que es el italiano, no, el que está doblado al español. ¿Cómo Y es que yo se se los... llama, profe? África violenta y salvaje. Porque es un documental que nos muestra África violenta y salvaje. Sí, señora, así se llama, Juan. Así es. Es un documental. El guionista es Giglione, es italiano, ¿sí? Pero es muy buen documental y nos muestra esa comparación entre nuestra cultura occidental y la cultura asiática, la cultura africana, ¿sí? Los africanos tienen una serie de rituales impresionantes que uno no se imagina, ¿sí? Los africanos dicen que el animal más desgraciado que ha pisado el suelo africano, escuchen lo que digo, el animal más desgraciado que ha pisado el suelo africano es la gallina, porque es que la gallina es utilizada para todos los rituales, para todas las iniciaciones. Allá hacen rituales para matrimonio, para saber cómo está, si se va a haber una buena cosecha. Ahí pasó por delante tuyo tu gato, Angie.
eh, si se pueden casar, para cuando pasan de la infancia a la adolescencia, para que la mujer sea fértil, para cuando se muere alguien, para cuando nace, o sea, siempre se va a utilizar una gallina y le cortan el cuello y claro, hacia donde apunten las patas de la gallina, ¿sí? Se apuntan a la derecha, según las creencias de ellos. Si apuntan hacia la derecha, quiere decir de que los dioses están de acuerdo con que se haga, por ejemplo, el matrimonio o que se siembre algún producto, bueno, siempre. Y si apuntan hacia la izquierda, quiere decir de que no es tiempo todavía. Entonces, no lo hace. Entonces, por eso digo que el animal más desgraciado que ha pisado suelo africano es la gallina, ¿sí? Y hay una serie de procesos de iniciación que nosotros no nos imaginamos. Nuestra cultura latina no nos lo permite. Nosotros nos cuidamos el cuerpo. Bueno, aquí por ejemplo, el hacernos tatuajes es opcional, no es obligatorio. Y para los africanos, para una tribu africana, entre más sajaduras tenga el cuerpo en la mujer es más atractiva. Sajaduras es que yo cojo una cuchilla de esas de afeitar, como dice la canción, y empiezo yo, la persona empieza a cortarse. Se corta, se saja la frente, las mejillas, el pecho, los senos, la espalda, los brazos, y entre más sajaduras tenga la mujer, es mucho más atractiva para el hombre. Y eso lo plantean en el sentido de que el sufrimiento que tuvo la mujer durante todo ese proceso de sajadura, dice o habla mucho de que es una mujer todoterreno, es una mujer valiente, que es una mujer capaz de muchas cosas. Entonces, eso la convierte en una mujer muy atractiva, ¿sí? Nosotros no lo permitiríamos. Por eso digo yo que el tatuaje para nosotros es algo opcional, ¿sí? Si yo quiero ir a un sitio de estos a que me hagan un águila en el brazo, ¿sí? Me hagan una cobra en el otro, eso ya es algo que yo quiero hacer, pero no es que tenga que hacerlo. Allá en el África, entre más sajadura se tenga, pues es mucho más representativo, ¿sí? Pasar de la infancia a la adolescencia también hay un ritual que pues nosotros no comulgamos muchísimo con ello, ¿sí? Porque dicen que el prepucio en el balan del hombre, el balan es el pene, pero allá lo llaman el balan, el prepucio es una parte que se tiene que extirpar porque eso no hace parte del cuerpo del hombre, ¿sí? Entonces se tiene que extirpar. Es lo mismo que uno llama acá la circuncisión, ¿sí? Pero la circuncisión hoy día también es opcional, ¿no? Lo que pasa es que eso se hace más que todo por higiene corporal, ¿sí? Pero allá los chicos que llegan a la edad de 13, 14 años, el juglar de la palabra, el que se las sabe todas, ¿sí? Lo reúne y les habla de la importancia de las tradiciones, les habla de la importancia de la cultura, les habla de la importancia de mantener una normatividad para que la sociedad se mantenga, para que todo fluya de una manera mucho más sólida, ¿no? Entonces ellos escuchan con mucha atención y le prestan y respetan a esta persona porque, como les digo, es una persona sabia, una persona que tiene mucha tradición y que ha estado durante tantos años en esa tribu. Estamos hablando de tribus africanas, ¿sí? Entonces, ya después de que se da como esa introducción, pues porque hay que hacerla, eso hace parte de la norma, ¿sí? De esa cultura africana, entonces ya terminan su charla y van y al día siguiente hacen el sacrificio de la pobre gallina para mirar si de pronto ellos tienen la posibilidad de
ser aceptados en el paso de adultos, perdón, de niños a adolescentes. Entonces, ellos lo que hacen es, ya cuando aprueban los dioses, aprueban pues, de que se haga el ritual, los niños hacen una fila, se sientan luego en la madre tierra, abren un hueco en la tierra. Para ellos el agua es supremamente sagrada, el agua hace parte de uno de los dioses, digámoslo así, y eso es cierto. Obviamente el agua es un líquido supremamente preciado y muy necesario para nuestra supervivencia, ¿sí? Y utilizan muchísimo, pues, la relación madre-tierra con el agua, y los niños se sientan en el piso, y el juglar, el señor que va a hacer ese procedimiento de la circuncisión, pues obviamente no lo va a hacer con toda la asepsia que lo haría una clínica, que lo haría un hospital, sino simplemente cogen el balan del niño, ¿sí? Le amarran el prepucio, lo estiran y con un cuchillo ¡san!, ¿sí? Le cortan el prepucio. ¿Se leyó? Si por ¿O se congeló todo el si mundo? por alguna razón este señor se equivoca y corta el balan, el pene, en últimas, ¿sí? Ese señor es inmediatamente ejecutado, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros, pues cuando uno ve ese video que les digo de África violenta y salvaje, pues uno queda supremamente asombrado, ¿sí? Y los niños igual, pues quisieran evitar eso porque les duele mucho, obviamente, la angustia, el temor, o sea, por el sufrimiento, por el dolor, les genera mucho llanto. Pero por más que lloran, saben de que eso no lo pueden evitar porque eso hace parte de la cultura, eso hace parte de la normatividad que tienen estas regiones de nuestro planeta Tierra, hablando del África, en alguna región del África. Entonces, no lo pueden evitar, ¿sí? Si en el caso alguno de esos niños definitivamente dice, no, esta vaina yo no me la voy a hacer y hagan lo que quieran, pues ese niño pues es separado del grupo social, es aislado de la congregación, del clan, es apartado del grupo social y absolutamente nadie puede interactuar con él o con ella, ¿sí? Nunca, o sea, no pueden, o sea, esa persona lo destierran en últimas y se va, ¿sí? Se va y bueno, seguramente mirará cómo sobrevive porque no lo acepta, ¿sí? Entonces, fíjense que eso hace parte de la normatividad, de las costumbres de las regiones y que bueno, pues nosotros lo vemos como algo supremamente extraño, rarísimo, doloroso, y no lo hacemos, definitivamente no lo hacemos. Nosotros también tenemos algo que es cuidar nuestra dentadura. La dentadura para nosotros es la imagen, eh, eh, es nuestra imagen, ¿sí? Con una sonrisa Pexoden, bueno, esa crema dental ya no existe, pero esa, una sonrisa Pexoden, pues es la cara de presentación de cada uno de nosotros. Y nosotros nos cuidamos bastante nuestros dientes, nuestra dentadura. En el África hay otra tribu en donde ellos tienen un animal tótem y ellos quieren parecerse a él. Y por lo general, ahí va el gato otra vez. Y por lo general, ese animal tótem tiene los dientes centrales como partidos a la mitad. Y como el que se parezca más a ese animal tótem, ¿sí? A esa figura tótem, pues va a ser mucho más admirado y respetado. Entonces, lo que hacen las personas, los muchachos, es ir donde el odontólogo, entre comillas, porque simplemente es un juglar también, o una persona que hace esos rituales, coge un martillo y un cincel y le pone el cincel en los dientes frontales y se los parte a la mitad y luego se los lima para poderse parecer al animal tótem.
Y eso es uno de muchos, pero muchísimos ejemplos, ¿no? En donde se establece la existencia de las normas en cada región, en cada lugar, en cada ciudad, ¿no? Obviamente hay normas que son universales. Una norma universal es, pues, o sea, es prohibido tener relaciones sexuales con familiares de primer grado o segundo grado de consanguinidad, es decir, el incesto. O sea, eso no está permitido en ninguna parte del mundo, ¿sí? En ninguna parte, eso es una norma universal. Pero las normas, como les he venido diciendo desde el inicio, las normas varían de una región a otra. Y eso es cultura, ¿sí? Eso es cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura, pues permítame, ya les voy a compartir el tema que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Pues precisamente, pues este tema de la cultura organizacional es lo que nos acompaña hoy, ¿sí? Y es lo que yo les he acabado de comentar, ¿no? Entonces habla de un sentido etnográfico, habla de creencias, habla de arte, habla de lo moral, de lo permitido, de las costumbres, de los hábitos que adquiere un integrante de una sociedad. De hecho, en las sociedades o estas sociedades se mantienen de una manera más permanente y que no se puede disolver, son las sociedades que son supremamente arraigados, ¿no? Por ejemplo, la cultura japonesa, ellos tienen una serie de normas, de costumbres, con el saludo, con el respeto por la posición jerárquica que hay entre una persona y otra. Entonces, eso hace parte de esa sociedad, ¿sí? Los rusos tienden a saludarse de beso en la mejilla, doble beso, lo mismo creo que los españoles también, y eso también lo adquieren los argentinos, de un beso en la mejilla. Si alguno de las personas que uno conoce aquí en Colombia se atreve por lo menos a acercarse a darme un beso en la mejilla, pues lo mando para el carajo, ¿no? Porque pues obviamente pues eso no hace parte de nuestras normas. Sí, uno obviamente le permite un abrazo, un beso en la mejilla al hijo, al padre, de pronto al hermano, ¿no? Pero el resto no. Nosotros tenemos, si nosotros estiramos los brazos hacia los lados, cuando estiramos los brazos a los lados, tenemos nuestra burbuja, es decir, nuestro espacio personal. Y nadie, absolutamente nadie puede ingresar a ese espacio personal, a no ser que sea una persona supremamente cercana, de muchísima confianza, de muchísima afectividad. Pues claro, porque pues si yo me caso, o si yo tengo mi pareja, si yo tengo mi esposa, pues ella tiene derecho a ingresar a ese espacio personal, ¿sí? O la esposa también va a permitir que yo ingrese a ese espacio personal para podernos dar un beso, un abrazo, para poder compartir, ¿ven? Entonces, ese espacio personal solamente lo violaría, entre comillas, la persona que está más cercana a nuestros afectos, a nuestro cariño, nuestro amor y demás, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, ese tema de lo que tiene que ver con la cultura. Perdóneme. Ahora, centremos en este tema asociándolo a esa introducción que yo les acabo de hacer con respecto a lo que es la cultura. La cultura organizacional es igual, ¿sí? Comprende las experiencias, creencias, valores, tanto personales como culturales, siempre en una organización. Y digamos lo que la cultura organizacional de las empresas, la cultura organizacional, hagan de cuenta ustedes que es como la cédula de ciudadanía, como el ID, como la marca que nos diferencia de otras organizaciones, ¿sí?
De hecho, nosotros conocemos el eslogan, conocemos el logo que tienen muchas empresas, ¿no? Domino's Pizza tiene su forma de comportarse, ¿sí? Tiene su logo, tiene su eslogan, ¿sí? Y eso hace parte de esa cultura organizacional. Tiene una serie de valores que todos los trabajadores deben de tener. Y para lograr tener esos valores y esas creencias, pues en todo el proceso de selección se tiene que contratar a las personas que sean muy similares en cuanto a los valores que identifica a Domino's Pizza, ¿sí? Entonces, las personas que no cumplan como con esos valores, pues no van a ingresar a trabajar, ¿sí? Entonces, eso hace parte, eso podría ser esa definición de lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Percepción común que comparten los miembros de la organización, permitiéndole, como les decía yo antes, diferenciarse de otros, ¿sí? Comparten, percepción. Y esta percepción, señoritas, caballero, esta percepción, ustedes saben de que lo perceptual tiende a ser subjetivo. Esta percepción, aunque sea común, hay algunos miembros que de pronto no van con ella, ¿sí? Pero la percepción tiende a ser algo subjetivo, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis principios, ¿no? Que yo tenga. De pronto no, yo percibo que de pronto ser amigo de una persona, con todo respeto le digo que sea gay, para mí no va a eso. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, la percepción es algo que tiene que estarse dándole una interpretación bastante personal, ¿sí? Por lo tanto, los valores organizacionales, como les he dicho anteriormente, son creencias e ideas sobre el tipo de objetivo y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Cada cultura, cada empresa tiene su forma de comportarse. Cada cultura es supremamente dada a que se comporten siempre de una manera, ¿sí? Entonces, los altos ejecutivos son un ejemplo a seguir de los subalternos, los altos ejecutivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que llevan la batuta, ellos son los que se muestran y de acuerdo a cómo ellos se comporten, seguramente los subalternos se van a comportar, ¿sí? Entonces, los altos ejecutivos influyen muchísimo para que se dé el tema de la cultura en una empresa en particular. Entonces, eso hace que esos valores de la organización desarrollen normas, ¿no? Entonces, digamos, hay unas culturas organizacionales que hacen de que yo tenga la posibilidad de tener la idea de que qué bueno que todos nosotros nos podamos apoyar. Eso es algo muy normal en nuestra empresa. No podemos ver a una persona que está sufriendo porque inmediatamente nuestros integrantes, nuestros colaboradores ayudan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes como grupo, creo yo que tienden a ser unidos, ¿no? Ustedes se apoyan, no sé si sea porque sea un grupo pequeño, qué pasaría si el grupo es mucho más grande, no sé, ¿sí? Pero lo que yo alcanzo a percibir en ustedes es de que ustedes se apoyan, ¿no? Y eso hace parte de ustedes, eso hace parte de su identidad, ¿sí? Que todos hablan y llegan a un consenso y pueden de pronto generar una serie de comportamientos que están alineados a la manera como ustedes viven sus relaciones sociales, ¿sí? Entonces, los efectos, aunque ya lo hemos mencionado, los efectos de la cultura sobre los miembros de la empresa, ¿sí? Como les decía anteriormente también, en primer lugar, los procesos de atracción y de selección, que es lo que uno empieza a hacer en una organización, es atraer un gran número de candidatos y seleccionarlos, pero que cuando atraemos a esas personas y las seleccionamos, ellos tienen mucha identidad cultural con nuestra empresa, ¿sí? Por eso dice que eso hace que se perpetúe aún más la cultura.
y que sea esta mucho más fuerte, que se tiende a colocar como una cultura muy fuerte, muy firme, ¿sí? Y eso hace que los grupos sean supremamente cohesionados, es lo que llamamos un endogrupo. Ese endogrupo tiene que ver con que los integrantes de ese grupo son supremamente cerrados y se apoyan entre ellos. Es muy difícil que alguien llegue y empiece a tratar de desintegrar al grupo, porque como es un endogrupo, pues cuando hablamos de endogrupo es todos nosotros hacia el interior del grupo. Cuando hablamos del exogrupo, estamos hablando de que son las personas que están fuera. El exogrupo es las personas que están fuera de mi grupo, ¿sí? Entonces, eso hace que la cultura existente se mantenga de una manera mucho más constante y que sea firme. Y por eso se habla del proceso de atracción y de selección para poder lograr eso, ¿sí? Y cuando ya la persona está trabajando con nosotros, pues tenemos que generar en ellos como toda esa identidad, ¿no? Entonces tendrá pues esos efectos sobre los procesos de retención y rotación voluntaria. ¿Por qué? Pues porque si no se adaptan a las normas, a los valores, a la cultura que yo o que la empresa establece, pues no se amañan, no les va bien. O sea, no, la verdad yo no voy con esta forma de comportarse con la gente, eso no es mi forma de ser, yo mejor paso mi carta de despido o antes de que pase el periodo de prueba voy a pasar mi renuncia irrevocable. Entonces, eso hace que las personas decidan continuar o retirarse de la organización, ¿sí? ¿Cómo se forman las culturas organizacionales? Las culturas organizacionales tienen como este esquema en donde hablamos nosotros de la filosofía de los fundadores. Los fundadores son los que tienen la idea clara. Los fundadores saben cómo querían la organización y se colocaron una meta y la quisieron trabajar y fueron trabajando para ella. Y los fundadores crearon la X organización y a partir de ellos empezaron a fluir, ¿sí? La Universidad Piloto de Colombia es una empresa, es una universidad que los fundadores de ella, de la Universidad Piloto de Colombia, ellos estaban estudiando arquitectura. Ustedes saben de que la Piloto, su fuerte es el diseño. En arquitectura, su fuerte es el diseño y son muy solicitados los arquitectos egresados de la Piloto en esa área, ¿no? Entonces, los fundadores en esa época eran estudiantes de X universidad, de hecho no recuerdo cuál era, pero ellos estudiaban y pues, recibían clases de arquitectura. Pero ellos empezaron a percibir como que hay un vacío, como que hay cosas que no está bien, hay una serie de temas que son importantes y en el pensum académico no está. Entonces se quejaban mucho. Entonces como que se reunieron un pequeño grupo de personas y dijeron, vea, la universidad no nos va a escuchar, no va a cambiar a los profesores, no va a colocar estos temas que son importantes. Entonces, ¿por qué no nos reunimos nosotros los sábados ahí cerquita, al lado donde nosotros estamos, que es el Parque Nacional? Entonces, esos profesores, esos estudiantes se reunían ahí en el Parque Nacional los sábados en las horas de la mañana para hablar de temas de arquitectura. Las personas que de pronto conocían más de un tema, del otro, se reunían allá y empezaban a aprender. Entonces, también se invitaron a unos profesores que consideraron que era importante también apoyar a estos estudiantes, pero lo hacían de una manera voluntaria. Entonces, se unieron esos profesores y apoyaron más ese proceso de aprendizaje informal, ¿sí? Entonces, y así se fue incrementando el número de personas. Comenzaron 6, luego ya con el paso de los meses ya no eran 6 sino 20, ya no eran 20 sino 40 y así sucesivamente hasta los que conocemos hoy
con el tema de la Universidad Piloto de Colombia. Así empezó la Universidad Piloto Colombia, con esa idea. Y así hay muchas universidades, la Universidad del Bosque también. La necesidad de, digamos, de los médicos se unieron y generaron también como esos procesos y con la idea de servirle a la humanidad. Entonces, esa fue la filosofía también de los fundadores de la Universidad del Bosque. Los fundadores de la Universidad del Bosque más o menos son como 5 médicos y los fundadores de la Universidad Piloto también son como 5, pero son 5 arquitectos. Y bueno, también se fueron agregando otras profesiones, otros profesionales ahí en ese sentido. Entonces, así empieza una cultura organizacional con la filosofía de los fundadores, ¿sí? Y eso hace que tengamos lo que yo les comentaba ahorita, esos criterios de selección, en donde se habla de la alta gerencia también, que son los comportamientos que tenemos que mostrar para que nuestros subalternos la sigan, la copien, y eso lo hacemos también mediante la socialización. Y la socialización, eso hace o implica que se tenga formas de comunicarse y nos lleva entonces a que sepamos de que lo que vamos a hacer es formar una empresa, es crear una empresa, y ahí nos da el tema de la cultura organizacional, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les comentaba ahorita, el inicio y la conservación de la cultura. Los fundadores tienen un impacto fundamental en la creación de la cultura, ¿sí? Entonces es la manera como ellos tradicionalmente le transmiten esa información a los subalternos, ¿sí? El inicio y la conservación de la cultura. Luego, hablamos nosotros de que para conservar la cultura se tiene que generar 3 fuerzas importantes, ¿no? Selección de personal, conducta de la alta dirección y las socializaciones. La conducta de la alta dirección es supremamente importante, porque si yo a mis trabajadores les exijo, ustedes tienen que ser supremamente puntuales, pues, señor gerente, usted también tiene que hacerlo. Y usted está llegando tarde, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la alta dirección. Tienen que ser el modelo de comportamiento para los demás, ¿sí? Y eso en última se va transmitiendo de un grupo a otro al interior de la organización. Bueno. Y esa socialización se logra a través de estas 3 etapas, que es el prearribo, que tiene que ver con la llegada de ese nuevo miembro a la organización, ¿sí? En donde cuando uno llega a una empresa nueva, lo que uno hace es sentarse en el auditorio y le van a mostrar a uno, pues, por lo general son los de talento humano, se ponen a hablar del inicio de la empresa y le colocan el famoso video de cómo se empezó, cómo se formó esta empresa. Entonces, abarca todo ese aprendizaje que ocurre antes de que un nuevo miembro se una a la organización, porque estamos hablando de que ya lo estamos contratando. El nuevo empleado tiene que ser con ese encuentro, ve cómo es en realidad la organización. Entonces ya estamos entrando a que vamos a mirar si se cumplen nuestras expectativas o tenemos que cómo acomodarlo, ¿no? En realidad pueden ser diferentes. Y es cuando uno dice, si son demasiado diferentes, pues como esas maneras de comportarse no cumplen o no cubren mis expectativas, por lo general entonces pues se termina este tema. Y yo me retiro de esa empresa. Y la metamorfosis es cuando ya la persona ha logrado adaptarse, cuando se logran esos cambios con respecto a lo que se pretende que asuma esos nuevos roles estas personas, que ajusten esos valores, que los interioricen, que se apersonen de esos valores y de esas normas. Solo así, por eso que les decía yo también al inicio, que una cultura o la cultura de cualquier o de una organización se va a mantener firme
con este proceso de lo que es el reclutamiento, lo que es la selección y con estos pasos que hacen parte de ese tema de convertir a nuestros trabajadores en personas supremamente leales, ¿no? Bueno, este tema es muy interesante, los elementos de la cultura organizacional, los elementos simbólicos, ¿sí? ¿Me pueden decir ustedes cuál creen ustedes que sea un elemento simbólico que identifique una cultura organizacional? ¿Alguien me quiere decir, por favor? El eslogan no, sino si tiene algún escudo o Ok, el logo oficial de la empresa. La marca. ok, sí, sí, está bien, sí. Sí, Angélica, dime cuál otro. Digamos, en Coinoc, creería yo que, por ejemplo, nuestra cintica dice la palabra Coinoc con los colores representativos de la empresa. Y Ok, aparte, nosotros tenemos un club de la mujer y las chicas que pertenecemos a ese club tenemos el pincito y cargamos no, con él para arriba y para sí, abajo. Entonces dice Club de sí, la ok, Mujer y Coinoc. sí, sí, ok, listo. Es exactamente eso, ¿no? Es algo muy simbólico. ¿Algún otro comentario? No sé lo que decían ellos, la marca como tal. O sea, en mi Sí, caso, ok, pues yo trabajo en Telefónica, pero la marca es Movistar y el símbolo es la M. Por decir, entonces no, la M Movistar. Ese es como el sí, símbolo. ok, Aunque vale. también hay otros que se enfocan como en la música, digamos, tienen algún intro o alguna música específica, por ejemplo, cuando llamamos a una línea de taxis y nos colocan en espera, hay líneas de taxis que tienen cierta música de espera en específico. Eso también siento yo que sería ella cultura. El Ok, jingle. sí, ok, ok, sí, está bien. Y ahí hay muchos ejemplos de empresas, ¿no? Que nos manifiestan toda esa tradición cultural. Eh, Dentro de los elementos simbólicos, por ejemplo, y también dependiendo del brazo fuerte económico que tenga la empresa, si yo soy el gerente de talento humano que digo yo, por ejemplo, y, de McDonald's, se me ocurre a mí, ¿no? Entonces, como yo soy la imagen de la empresa por ser de talento humano o uno de los directivos, entonces me dan eh, me dan una oficina bastante grande y me dicen, tenga, aquí están las llaves del carro que está en el parqueadero de la empresa, ese carro es para que usted se movilice. Uno va allá al parqueadero de la empresa y encuentra un super carrazo último modelo y ese es para mí, como director de talento humano, ¿sí? Eso es simbólico, ¿no? Queremos que la persona sienta, que se sienta comprometido, que se sienta parte importante de nuestra organización, entonces necesitamos que los pensamientos que tenga él y los patrones de comportamiento estén alineados con la cultura. Entonces, para mí, como dueño de la empresa, usted es importante. Para nosotros, usted es importante. Entonces, tenga las llaves del carro, ¿sí? Por eso yo hablaba del brazo fuerte económico que pueda tener la empresa. Si mi empresa no es como tan fuerte en su brazo económico, verán, tenga, ahí están las llaves de su carro y pues cuando yo voy allá me encuentro con no sé, como un carro de baja gama, ¿no? ¿Sí? Entonces, va muchísimo, pero esos son elementos simbólicos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de un elemento simbólico, cuando se va a iniciar un congreso o la fiesta de despedida o alguna cosa de estas, eh, antes de que se comience el evento, de que se corte la cinta, ¿sí? Tenemos que esperar que venga el dueño del letrero. O sea, si no llega y si el señor se demora 3 horas en llegar, no se inicia el evento, porque él es el que tiene que cortar la cinta para inaugurar el evento. Él es el que tiene que dar las primeras palabras. Y una vez lo llegue y haga su pequeño ritual, listo, ya se cumplió con esa tradición. Eso es algo simbólico, ¿ven?
O las personas que de pronto llevan 50 años en la empresa, entonces se les da un esfero, un reconocimiento, pero pues, o sea, dependiendo también de cómo lo maneja la organización. O le entregan un botoncito de oro en donde está el lema de la empresa. Eso es simbólico. Elementos simbólicos, ¿sí? Los elementos estructurales tienen que ver cómo está distribuida estructuralmente la empresa, cómo son las oficinas, son de puertas abiertas, son cerradas, son por cubículos, el ambiente es bueno, o sea, eso permite que el ambiente sea adecuado, ¿no? O sea, eso es estructural. Hay empresas que las oficinas son cerradas y no tienen absolutamente ningún tipo de ventana, ni las puertas son transparentes, que son en vidrio por lo general, ¿sí? Hay una serie que me gusta mucho en Netflix, que es un pool de abogados, La Ley de los Audaces. No sé si ustedes la han visto, pero es una excelente serie. Tiene inclusive varias temporadas, tiene como unas 12 temporadas, pero es supremamente buena. Y ahí se muestra cómo es la cultura de ellos, cómo son los valores y cómo se comportan entre ellos. A veces muestran una serie de patrones conductuales, de patrones comportamentales que están mal, que no son honestos, pero hace parte de la cultura. O sea, la cultura no siempre en las organizaciones son perfectas, no siempre son las adecuadas, ¿sí? Una cultura organizacional que puede estar siendo permeada por la mentira, eso hace parte de una cultura organizacional, en donde acá no se puede confiar en absolutamente nadie. Cuando yo hablo de cultura, no estoy hablando de que sea una cultura organizacional perfecta, no, es la existencia de esos valores, esos antivalores, de esos principios, de esos comportamientos que hacen parte de esa estructura organizacional. ¿Ven? Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Y los elementos materiales que también los hemos ya mencionado, los elementos conductuales que determinan también cómo se deben de comportar y qué esperamos nosotros de la gente que trabaja con nosotros. Vamos a trabajar en equipo o no lo vamos a permitir. Acá se trabaja más de una manera individual. Acá es primero yo, segundo yo, tercero yo, o por lo menos podemos hacerlo de una manera colectiva. Sí, Angie, dime. Profe, perdón, no entendí el tema de elementos materiales. ¿Esos cuáles son? Los elementos materiales tienen que ver con lo que yo les estaba comentando de los obsequios que nosotros damos también, cómo está estructurada la empresa también, cómo está la manera en que las personas pueden acceder a unos beneficios, cómo nosotros estamos manejando el lenguaje. O sea, realmente los elementos materiales están muy ligados a la manera como las personas tienen que solicitar las cosas, la manera como las personas tienen que dirigirse a solicitar no sé, una carta. Entonces, es una serie de protocolos y eso hace parte de toda una serie de procesos que hacen parte de eso material, de esa estructura que tiene la organización. Entonces, ese tema de lo material tiene que ver con eso, ¿no? Gracias. Es como la idea, Angie. Bien, entonces, miramos ahora, permítanme, acá, mira, acá está, mira, aquí por ejemplo, acá lo simbólico, los ritos, las ceremonias, la historia, los mitos, los tabús, los héroes, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los elementos estructurales. Ah, bueno, aquí estamos hablando de cómo está permeada la estructura en cuanto a la misión, la visión, los valores y las normas, y los elementos materiales tienen que ver con
esos recursos físicos, el equipo, los mobiliarios y las instalaciones como tal. Digamos que esta parte y lo estructural, porque también es muy importante que nosotros entendemos que cuando la estructura de una organización está dividida por cubículos, es una manera de demostrar cómo es que se está comportando la gente, cómo no quiere que se conozcan las cosas que están dentro de la oficina, como esa parte. Y los elementos conductuales, pues en últimas es la comunicación, qué tan abierta es, qué tan cerrada es, eh, qué tan mañosa puede ser la organización en ese sentido, ¿no? Y miramos acá, por ejemplo, miren acá, por ejemplo, las manifestaciones de la cultura organizacional, productos, servicios y patrones de conducta. Aquí vemos nosotros unos ejemplos de cómo de pronto la gente trabaja en equipo, se integra y se colabora, cómo es la cultura de Coca-Cola, cómo son los elementos simbólicos de McDonald's, ¿sí? Si nosotros vemos cuál es, por ejemplo, el eslogan, veamos un eslogan colombiano. ¿Cuál es el eslogan de Servientrega? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el eslogan de Servientrega? De hecho, lo han venido modificando. Dícese que es entrega segura. Servientrega es entrega entrega segura. segura, sí. Es entrega segura, ¿no? Sí. ¿Ese es el actual, el de Servientrega? Sí, señor. Porque Ah, antes, o sea, en el eslogan aparece como centro de soluciones, pero el Ajá. eslogan oficial es ese que dice es que entrega deben hacer segura. avance. Ajá. Ese es el eslogan. Y el logo de Servientrega, ¿cuál es? Una S. Ujú. Ok, exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es el eslogan de Cocorico? ¿Cuál es el eslogan de Cocorico? Cocorico no tiene presa mala, algo así, ¿no es? No, no me acuerdo. Sí, algo así, sí. Es algo así, sí, 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 sí. Ajá. Yo y más, mucho más, dice. Ok. El Y pollo más, mucho más. Algo así dice. ok, Es listo. pollo, a mí me parece. Más, Sí, mucho claro, más. pero ese lo Es cambiaron. pollo Porque, y más. sí, porque lo cambiaron, porque es que no, antes se decía no tiene presa mala, ¿no? Creo que lo cambiaron. Digamos que eso es permitido el cambiar. Pues, igual son los dueños los que toman esas decisiones, ¿no? Bueno, en consenso con la presidencia. Sí, igual me imagino que si hay algún cambio, digamos, de gerente, líderes también, eso influye al momento de los cambios. Ujú. Ok, listo. Entonces, la otra sería otro que es bastante conocido aquí en Colombia. Productos, el Ponqué Ramo, ¿cuál sería el eslogan de Ramo? ¿Se tiene? Ramo, Pues le el ponemos ramo el le corazón. ponemos el corazón. Ah, ok, ok. Fíjense, y esos tienen, o sea, esos logos y esos eslogan identifican a la empresa. O sea, por ejemplo, en esta foto que estamos viendo acá, nosotros vemos la M de McDonald's y ya sabemos, o sea, con solamente ver la M, ya sabemos que hace parte de McDonald's, o si no, el payaso también, aunque el payaso no les gusta mucho porque el payaso, los payasos a veces tienden a asustar a los muchachos, a los niños, por aquello de la cosa, ¿no? Entonces,
aquí vemos nosotros pues cada una de estas experiencias y en la manera como nosotros percibimos la manera como trabajan los trabajadores, valga la redundancia, tiene que ver con la cultura organizacional. Hay algo muy interesante en Domino's Pizza que a mí me gusta mucho. Para mí, personalmente, es la pizza más rica que yo he comido. Y bueno, yo he ingresado a varias partes, pero para mí Domino's Pizza es muy deliciosa, ¿sí? Y ellos tienen dentro de su comportamiento, de su cultura organizacional, algo muy, bueno, aunque eso lo cambiaron, acuérdense que si se pasaban más de 30 minutos uno no tenía Minutos que pagar, gratis. exactamente, uno no pagaba la pizza, pero por aquello de la pandemia, eso ya lo quitaron, ya no, o sea, porque yo una vez hice el pedido y se demoraron más de media hora, entonces yo dije, mira, es que yo la solicité acá y no me lo trajeron. Pues el tipo me salió con que no, eso era en época, después de la pandemia ya no. Entonces, pues fue una respuesta así como medio rara, ¿no? Pero bueno, tocaría averiguar si realmente eso es así o si no, la persona pues simplemente me estaba cañando y fue deshonesto, ¿sí? Pero yo, ¿por qué les cuento eso? Porque es que resulta que una de las cosas que hace Domino's Pizza es mantener contento a la gente, mantener supremamente contento con la atención que hay, sea telefónicamente o en los puntos de venta. Entonces yo cuando voy por ejemplo, cuando yo voy a McDonald's, perdón, a Domino's Pizza, yo pido una pizza, X pizza. Entonces yo me siento ahí, espero que me llegue la pizza y me la traen. Y me dijeron, y me entregaron la pizza, entonces yo digo, no, pero yo no pedí esta no fue la que yo pedí una, qué sé yo, champiñón con maíz tierno, o tocineta con champiñón. Y yo no pedí la que ustedes me trajeron pollo con champiñones. Entonces me dicen, no, tranquilo, quédense con esta es para usted, ya le preparamos la suya. Entonces sale uno ganando. Entonces fíjense que eso es como una manera tiene que ver con la atención al cliente, con los servicios, con los patrones de conducta. Seguramente eso se lo cobrarán a las personas que trabajan el turno, no sé, pero uno como cliente sale contento, ¿sí? Entonces, realmente son cosas que hacen parte de esas manifestaciones de cultura organizacional. Ellos lo que quieren es de que nosotros sigamos siendo unos clientes leales, fieles, y que no nos vayamos a ningún otro lado. Y yo no lo haría. Para mí, Domino's Pizza, si a mí me dicen, Camilo, le invito a comer pizza en Gino's Pizza. No, muchas gracias. De hecho, Gino's Pizzas han deteriorado. No sé si la han mejorado, pero hasta hace unos años era muy malita, o es muy malita, ¿sí? Yo me acuerdo que existía esa competencia recién cuando llegó aquí a Colombia, las pizzerías, era Gino's Pizza, Pizza Domo y la Pizza Nostra. No sé si ustedes se acuerdan de esas. Yo sí, a mí se me cayó la cédula ahí, pero sí. Pizza Sí, Nostra Domo, me acuerdo tanto de Domo porque pues, estaba muy chiquito y mi mamá nos llevaba, es que era delicioso. Domo. sí, muy rica. Pizza Domo, habían en varias sedes, ¿no? Era A mí me como bar, gustaba. ¿no? Era pizza Sí, bar, era sí, sí, pizzería de sí. bar. Sí, yo iba mucho Estaba muy pequeño. a la que era la que quedaba en Granahorrar, en la 72, en la Avenida de Avenida Chile, Chile. Sí. arriba en el tercer piso, que ahorita ya hay un McDonald's, que no, que un Crescent Wafer, ¿no? Entonces, antes era ahí Pizzerías Domo. Fíjense que inclusive Crescent Wafer también tiene su filosofía corporativa y es que allá únicamente trabajan madres, cabeza de familia. Allá no hay ningún hombre, si ustedes ven en cualquier Crescent Wafer, solo son mujeres. El único hombre que de pronto puede haber es los vigilantes, ¿sí? El resto son mujeres. Y es un apoyo impresionantemente grande para las mujeres cabeza de familia. ¿Ven?
Ok, entonces, bueno, estas son las manifestaciones intelectuales, valores individuales, las representaciones, mira, esto habla del Ku Klux Klan como tal, todo lo que tiene que ver con valores individuales colectivos, tradiciones, rituales, etcétera, como tal, ¿sí? Tipos de cultura tiene que ver con esas culturas externas. Y acá, ¿en qué sentido se tiene que entender esto? O sea, cuando hablamos de las subculturas, quiere decir de que, bueno, volvemos al tema de Cocorico, por ejemplo. Cocorico está en la mayoría de ciudades de aquí de Colombia, pero todo lo que es estructura, todo lo que tiene que ver con comportamientos varía de acuerdo a la región. Un cocorico es atendido por gente de la costa, un cocorico es atendido por gente del Valle del Cauca, de Medellín, de Boyacá, de los Llanos, porque en toda parte hay. Y un cocorico es atendido acá en Bogotá. Pero ellos tienen una cultura fuerte que es la que identifica la realidad empresarial, pero también existen esas subculturas, ¿sí? En donde, aunque estemos en regiones geográficas diferentes, la cultura central se mantiene. Bueno, puede que se tengan diferentes grupos en la empresa por aquello en las regiones, pero se mantiene la cultura central. Y eso hace que esa cultura sea fuerte, sea lo más fuerte posible, ¿sí? Y eso permite que entonces la empresa se mantenga, no tenga ningún tipo de problema. Tiene que ver con esto. Mira, cuando la cultura es fuerte, lleva al compromiso y a la motivación del empleado, ¿sí? Entonces, si la cultura no es fuerte, pues si no está cohesionada, puede ser que esa cultura sea totalmente débil, blandengue, perdóneme la palabra, pero eso hace que llegue a que fracase. Son las empresas que se van a pique y que no logran, o sea, tienen que fusionarse por aquello de las fusiones importantes, se tienen que fusionar porque llega el tiburón y se come al más pequeño. Entonces, esa cultura fuerte es la que termina consumiéndose a las culturas mucho más pequeñas, ¿sí? Entonces, eso hace parte de esas culturas débiles versus las culturas fuertes. Bueno, entonces, 7 características que captan la esencia de la cultura organizacional en una empresa. Innovación y asunción de riesgo, quiere decir de que una empresa que se respete, constantemente invierte en innovación porque quieren ir a la vanguardia de todo lo que ha estado modificándose. Y la asunción al riesgo tiene que ver con que, venga, vamos a arriesgarnos a que esto, pues, no es un riesgo desordenado, es un riesgo totalmente estructurado, es un riesgo muy bien manejado, es un riesgo que vale la pena asumirlo, ¿sí? Entonces, a la empresa o a los empresarios, a los dueños del letrero no les da miedo generar el cambio. A veces los cambios son importantes, a veces, inclusive, cuando se presentan conflictos al interior de la organización, a veces esos conflictos tienden a ser necesarios, porque en la medida que estamos viviendo como esa crisis al interior de la empresa, eso nos permite, nos zarandea, nos mueve el piso, pero es para luego lograr nuevamente el equilibrio. Entonces, hay innovación y hay asunción del riesgo como tal, ¿sí? Luego, estamos hablando de que pues, hay una atención al detalle, es decir, de que son muy dados a ser meticulosos, a que las cosas se manejen de una manera mucho más adecuada, que tienen como un derrotero de acción, de comportamientos importantes para poder llegar a lo que es, digamos, un objetivo principal, un objetivo central, pero lo hacen de una manera muy desglosada, atendiendo a todo lo que tiene que ver con ese detalle y se esmeran en eso. Por eso, eso es otra de las características que captan la esencia de la cultura organizacional. Pero todo, pues, orientado a los resultados que son esperados por los directivos, por la parte gerencial, por la presidencia de la organización, ¿sí? Orientados a los resultados.
cuando estamos hablando de esta orientación a los resultados, quiere decir de que la persona que lidera estos procesos, pues tiene que ser la que está manejando muy bien esta parte, la que conoce muy bien la cultura organizacional, la que conoce muy bien qué es lo que tienen que trabajar, cómo lo deben hacer, y debe ser un personaje que realmente ama la empresa, que tiene pertenencia y tiene pertinencia con la empresa. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la orientación a los resultados, porque también está a la orientación a las personas, ¿sí? Nosotros, la verdad, no podríamos lograr un camino adecuado si no estamos pendientes de las personas. Nosotros debemos pensar como gerentes, como líderes inclusive, nosotros debemos pensar eh, de que nosotros debemos apoyar a nuestra gente. Debemos pensar que también nuestros trabajadores pueden tener dificultades a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de salud. O sea, si yo le pregunto a un colaborador mío, "Yu, ¿cómo estás?" O sea, no hacer esa pregunta como frases de cajón, sino que realmente sea algo que se sienta, que impacte, que realmente genere como, oiga, mi jefe, mi líder me está preguntando cómo estoy, ¿sí? Es orientado a las personas, ¿sí? Es orientado no solamente a la productividad, que lo vimos en los primeros días de clase, ¿sí? Sino es orientado a ese equilibrio entre los resultados, la productividad y las personas. Orientación al equipo, que es algo supremamente importante, se puede trabajar, ya más adelante miraremos ese tema de trabajo en equipo, pero la idea es de que todos seamos un grupo totalmente cohesionado, o seamos un equipo totalmente cohesionado, que tengamos esa característica de endogrupo más no exogrupo, ¿sí? Entonces, ahí está otra de las características de esencia como tal. Y la energía, pues, tiene que ver como también con la motivación misma, con el dinamismo mismo que se tiene en la organización, que cuando yo ingrese a la empresa realmente yo sienta que las cosas van a fluir de una manera muy amable, muy alegre, con mucha sinergia, con mucha motivación, ¿no? Porque si la empresa lo que me genera a mí es miedo, lo que me genera es temor, que ya en qué momento si me llaman entonces es porque me van a vaciar, perdónenme la expresión, o yo no sé qué hice mal, pero si yo hago las cosas bien no dicen nada, pero si yo me equivoqué entonces sí me pagan el grito. Entonces cuando pasa eso, obviamente la energía eh, de los colaboradores se va a pique y pues no es la idea como tal, ¿sí? Y en una organización que tenga una cultura supremamente estable o una cultura muy identificada, hace que yo como trabajador, yo como colaborador diga, logré entrar acá y yo sé que aquí me van a dar una muy buena estabilidad, porque aquí me apoyan, aquí me orientan, aquí me capacitan, aquí me dan la oportunidad de corregir las cosas que yo hice mal. O sea, estamos hablando de que los líderes están permitiendo que la gente se sienta como en casa, que la gente realmente vaya a la empresa y diga, qué delicioso es ir a trabajar. No que yo me quede pues como que qué jartera tener que ir a trabajar. No, no es la idea, ¿sí? Entonces realmente es lo que plantea lo del tema de la cultura organizacional. Y las funciones de la cultura, pues define límites, era lo que yo les decía a ustedes, lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que nos diferencia eh, de otra empresa, por eso nos da sentido de identidad. Fíjense que los comportamientos que se tienen en ciertas empresas donde uno va, pues está muy ligado a lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a un Starbucks, es una experiencia muy rica, es una experiencia muy chévere, porque no es la cafetería tradicional, es una cafetería donde usted puede colgarse al internet, donde usted puede charlar con personas que no conoce,
O sea, es algo que realmente, si ustedes conocen de Starbucks, si ustedes miran una entrevista que le hacen al gerente de Starbucks, es lo que él concibe con respecto a lo que es la cultura y la identidad que ellos tienen cómo se presenta el comportamiento de sus trabajadores. Generación de compromiso, que es exactamente eso, ¿no? Con el apoyo que se le brinda, con la buena disposición, con la buena actitud, siempre como líderes. O sea, no solamente nosotros nos debemos fijar en lo que está fallando nuestro trabajador, sino que veamos qué es lo que está fallando, por qué está fallando, qué le está generando estos problemas, qué le está generando estos errores. Entonces vamos a mirar qué es lo que le está pasando a él, ¿no? Entonces tiene que ver con esa generación de compromiso, porque en la medida que ellos se vean que están siendo atendidos y que uno está pendiente de ellos, eso le genera un compromiso impresionantemente alto. Y la estabilidad del sistema social, ¿no? Porque estamos brindando la oportunidad que la gente esté vinculada laboralmente. Entonces tenemos la empresa en donde tenemos una gran cantidad de personal y tenemos el tema de la inclusión, tenemos el tema de que aceptamos personas mayores de 50 años, madres cabeza familia, o sea, dependiendo de cómo es nuestra cultura, así vamos a mantener ese sistema social. Y el mecanismo de control, pues obviamente cuando las cosas no fluyen, pues porque no quiere decir de que no vaya a haber problemas, pero sí se necesita que haya un control con respecto al comportamiento, ¿sí? Entonces, si la persona ha fallado en algo, en un proceso, en unos resultados, en la atención al cliente, en la entrega de un producto totalmente mal terminado y que eso genera insatisfacción en el cliente, entonces el mecanismo de control es, vamos a mirar, tenemos un proceso en donde se le da cierto tipo de seguimiento, se le da un manejo a la situación, ¿sí? Y ese manejo es de que, bueno, te equivocaste, cometiste una falta, pues entonces vamos a hacer los compromisos de mejora, el cambio que se debe tener y se le da esa oportunidad. Digamos, si cometió un error por falta de conocimiento, pues entonces hagamos el trabajo de capacitarlo en lo que tiene que mejorar. O sea, le estamos dando, aparte de que lo estamos controlando en un mal comportamiento o en una mala respuesta, entonces le estamos diciendo, venga, usted para nosotros es importante, le vamos a ayudar de esta manera. Ya depende de usted cómo se comporta, cómo usted va a generar ese compromiso con nosotros. Porque si le brindamos toda esta ayuda y él definitivamente no da el cambio, no se compromete, no tiene ese sentido de identidad y no respeta los límites, pues entonces ya tenemos que cambiar de decisión. Como directores de talento humano o cuando trabajamos con personal, yo no sé si se los había comentado, uno debe tener siempre en el área de talento humano una carpeta, sea en el sistema o sea en físico, pero yo tengo que tener una carpeta de todos mis trabajadores, ¿sí? Una carpeta, ¿sí? Y en esa carpeta yo voy a tener la hoja de vida de mi trabajador, de mi colaborador, voy a tener las felicitaciones que se le han brindado a él, los reconocimientos, pero también se le va a anexar todos los llamados de atención, las incapacidades, las ausencias, lo que sea. Pero yo tengo esa carpetica ahí y cada vez que pasa algo, pues se la agrega allí. Sea bueno, sea malo, pero se la agrega ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión de finalizar un contrato para tener en cuenta que cuando uno va a sacar un trabajador, tiene que ser totalmente justificado el retirar al trabajador de la nómina, pues yo tengo ahí mis evidencias, ¿sí? A él se le dio esta oportunidad, se le dio esta otra, se le capacitó en esto y él siguió en las mismas. Se le llamó la atención en esto, se le pasó este memorando, o sea, de hecho, cuando yo quiero ascender a alguien, también tengo esa carpeta por el reconocimiento a toda la serie de buenas conductas que ha tenido, el compromiso y de los resultados que ha compartido
con nosotros, ¿no? Porque le ayuda a que él tenga crecimiento ahí en la organización. Entonces, por eso se habla de que guía y modela actitudes y comportamientos al interior de la empresa. Entonces, eso tiene que ver con esas funciones de la cultura. Ahora, si nosotros vemos la cultura como algo pues, que establece o se establece en una organización, díganme por favor, ¿cuáles son las desventajas cuando hablamos de que la empresa tenga una cultura como tal? ¿Será que tiene desventajas o será que no tiene? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién me dice, por favor? Yo creo que sí tiene desventajas. Hay ¿Cuál unas sería? empresas que lo llevan como al extremo y de pronto cuando las personas no encajan en sus estándares por la cultura, pues es mucho más difícil conseguir personal, no sé. Ok, bueno, vamos a mirar. ¿Queda algún otro comentario ahí? De pronto que no se adapten al cambio, o sea, que las personas que conforman la empresa no se adapten al cambio no sé, su personalidad con con la estructura cultural de la empresa. Ajá, sí, ok, bien. Es válido también lo que tú estás planteando, Angie. Sí, ¿Otro pienso comentario? eso, que no, perdón, que no se sienta identificado el empleado con la cultura que maneja la empresa como tal. Sí, o sea, es Y eso pues, supremamente, sí, entiendo lo que ustedes dicen, es totalmente cerrada, ¿no? Es algo que realmente como que no permite salir, o sea, no, no permite que crea como el vínculo entre el empleado y la empresa si no siente esa identificación. sí, Por lo es mismo, pues como, tampoco va a haber como ese sentido de pertenencia por la institución. sí, ok, ok, bien. ¿Qué otro comentario hay, caballero? Pronto que puede generar discriminación, Bueno, puede ser, tal vez. no Sí, sé. Lo que sí, están diciendo es como de pronto sí, de tal vez discriminación o segmentar o desgregar a alguien o de pronto por no estar en los estándares también no puede, lo dejen aparte o a un lado, no sé, ¿qué pues dice tenemos tampoco Juliana? más. Gracias, Juan. ¿Qué dice Pues, Juliana? ¿Qué dice Jimena? pues yo creo que, digamos, cuando la cultura hasta ahorita, digamos, sobre la empresa que yo estuve, que hasta ahorita se estaba como empezando a implementar esa cultura organizacional, sí siento que puede ser una desventaja, o sea, como que esa cultura empieza a cambiar o sea nueva, ¿sí? Ujú, Eso sí puede ser una desventaja porque ya hay personal que lleva muchos años y eso sí podría ser pues como un factor negativo. Entonces ahí creo que, digamos, la cultura tendría que analizar muy bien qué clase de empleados tienes para así poder generar esa cultura. Pero cuando digamos, cuando el empleado es nuevo, yo creo que es más fácil adaptarse a esa cultura. O sí, pues yo ok. lo veo así. Sí, claro, y era lo que hablábamos al inicio de la clase de hoy. O sea, el tema es de que si el empleado, cuando se habla del prearribo, cuando se está hablando del inicio del proceso de selección, cuando el empleado realmente no se adapta, pues él simplemente dice, no, yo mejor no sigo acá, porque yo sé que aquí yo me voy a sacar, me voy a envejecer más, ¿no? Me voy a acabar mucho más rápido, ¿sí? Y Jimena, ¿cuál es tu opinión? Por ejemplo, yo he tenido experiencia trabajando con gente mayor y digamos que esas personas a veces que tienen mucho tiempo en la empresa se les dificulta sobre todo el cambio. No estoy diciendo que todos los jóvenes se adaptan súper bien, pero digamos, cuando cambian de gerente, cuando cambian de administrador, cuando cambian, no sé, así sea una variación en el logo, que ya el puesto va a ser el mismo pero con otras funciones. Entonces ya la cultura ahí como que se empieza a fragmentar un poco y la gente empieza como a chocar una con otra, Mm, siento mm, yo. ok, listo. Sí, Juliana, dime. Sí, pues con lo que estaba diciendo Jime,
estoy de acuerdo con ella porque digamos que en la empresa en la que hice las prácticas, allá el personal, la mayoría era un personal adulto que llevaba muchos años trabajando ahí. Entonces, al momento de empezar con esa cultura y como con esas nuevas, empezar con capacitaciones, cosas activas, cosas que de pronto ellos no estaban tan acostumbrados a hacerlo, siempre hay un rechazo, a diferencia de un personal joven que pues es como más, es un poco más activo y como más, le gusta más ese tipo de cosas, como tener más aprendizaje y eso. Y cuando pues los empleados ya son mayores es muchísimo más difícil implementar esa cultura organizacional. Mm, sí, ok, ok. Bueno, ustedes lo mencionaron ahí y ahí está presente pues ese tema de lo que tiene que ver con las ventajas, perdón, las desventajas que tiene la cultura como tal, ¿no? La barrera al cambio, cuando son gerentes supremamente cuadriculados, que no les gusta mejorar, que les gusta mantener, bueno, no mejorar, sino que no se actualizan más bien, ¿no? Eh, que lo han hecho siempre de la misma manera y así lo van a hacer. O sea, se mantienen con la misma línea y no quieren el cambio, no quieren la actualización. Entonces, una barrera al cambio es algo supremamente negativo cuando estamos hablando de una cultura organizacional, ¿sí? A veces, cuando se quieren hacer fusiones entre un departamento y otro al interior de la organización, pues digamos, si yo soy el encargado de hacer las compras, entonces yo durante tantos años yo he manejado siempre eso, 15 años en el mismo cargo, entonces como yo soy el que hago las compras, entonces los proveedores siempre me consienten, siempre me regalan esto, siempre me regalan lo otro, me dan bonos, eh, me dejan las cosas más económicas. Entonces cuando el gerente o el presidente me dice, mire, ese apartamento suyo de compra lo vamos a funcionar con otro. Yo voy a colocar todos los peros posibles para que no se genere, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque voy a perder esos beneficios que yo tengo. Voy a perderlos. Y cuando yo voy a perder eso, pues yo brinco inmediatamente. Entonces, una de las desventajas más sentidas tiene que ver con esa barrera al cambio, ¿no? Barrera a la diversidad, porque no permitimos que ingresen personas que de pronto puedan tener unas mejores ideas que otros. O sea, aunque ustedes no lo crean, hay empresas que no les gusta evolucionar, que no les gusta que las cosas se hagan de una manera diferente. Siempre se va a manejar de una forma idéntica que se ha venido transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Y tiene que ver con las barreras a las fusiones, a las nuevas adquisiciones. No lo hacen. Obviamente, cuando esto pasa, pues las empresas pueden quedar siendo, o las organizaciones que no cambian o no se adaptan a la diversidad, o no se adaptan a los cambios que la sociedad misma nos impone, pueden quedar obsoletas, pueden tender a desaparecer, que es lo que seguramente ha pasado con muchas de ellas, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, Dalón, ustedes se acuerdan de Dalón, vendían electrodomésticos, unos electrodomésticos supremamente buenísimos, pero también muy costosos. El lema de Dalón, yo me acuerdo que era como una D, ¿sí? Y el lema de Dalón el eslogan era si lo vende Dalón, es bueno. Ese era el eslogan de Dalón. Pero Dalón se acabó, ¿sí? Precisamente porque era una empresa que tenía unas características bien particulares, ¿sí? Y bueno, se lo comió la sociedad. No evolucionaron para absolutamente nada, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que hemos hablado. Bueno, hay algo que necesito mencionarles: el aprendizaje de la cultura, que es la historia, lo que yo les mencioné, lo de los rituales, los símbolos materiales, el lenguaje.
¿Por qué creen ustedes que el lenguaje es importante cuando hablamos del aprendizaje de la cultura? ¿Por qué creen ustedes que el lenguaje se debe tener en cuenta cuando hablamos de la cultura? Porque el lenguaje hace parte de la identidad, ¿no? Dame un ejemplo de eso, Stephanie. Y es algo supremamente sencillo, la verdad, pensaría yo. Cuando yo trabajo, por ejemplo, tú, ¿ves dónde anda Angie? Ay, Se profe. retiró. Ah, no te veía. Sí te veía. Sí. Donde tú trabajas, Angie, tú dices que trabajas en una agencia de viajes. No, en una cadena de hoteles. Ah, ok, bueno, ok, listo. ¿Qué terminología normalmente ustedes conocen y las manejan ustedes al interior de ese trabajo? ¿Qué terminología utilizan? ¿Qué lenguaje utilizan ustedes, Angie? Pues en específico, digamos que el sector del turismo maneja un lenguaje, por ejemplo, check-in, check-out, el alfabeto Ajá, aeronáutico, el tema de los códigos de las ciudades, el ajá, tema de, no sé, términos operativos, room list, checklist, ya de temas muy exactamente. lenguajes internos Exactamente, del hotel. eso es exactamente el tema del lenguaje. La terminología empleada por las personas que trabajan en una empresa está muy ligada a qué se dedica la empresa, ¿sí? Entonces, cuando yo llego y me encuentro contigo, Angie, y tú estás en una reunión con tus compañeras de trabajo, ustedes empiezan a hablar de una terminología que si yo no conozco, yo quedo perdido. ¿Sí? Yo quedo totalmente en las nubes porque yo no sé a qué se están refiriendo, porque es un lenguaje muy normal entre ustedes. Lo mismo pasa con los arquitectos, lo mismo pasa con el personal médico, cuando hablan de los trastornos médicos, de los trastornos a nivel de lo que tiene que ver con las patologías, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con ese lenguaje y ese lenguaje está estableciendo una manera de cómo nosotros nos comunicamos, ¿sí? Entonces el lenguaje es algo supremamente importante y hace que se mantenga la cultura organizacional. Juan Sebastián trabaja ¿es en dónde? En Movistar, Yo trabajo para Telefónica Movistar, sí, señor. y allá también manejan tipos de lenguaje particular, ¿no? Bueno, sí, pues del sistema, de los sistemas que manejamos, el tema del forecast y cosas así, Ah, pues que son temas de indicadores. son de ustedes, es de Sí, ustedes, sí, son sí, terminología al interior de su organización, sí, ¿sí? sí. ¿Ven? Por ejemplo, nosotros los psicólogos también tenemos una serie de lenguajes bien particulares como el TOC, el TAP, ¿no? Porque son patologías que son conocidas únicamente por el psicólogo, ¿no? El tratamiento, perdón, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno afectivo bipolar. Entonces, son terminologías que uno conoce en la organización donde yo me muevo todos los días y el lenguaje tiene que ser muy conocido por la gente que trabaja con nosotros. Y ese lenguaje es el que utilizamos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense que eso hace parte de la cultura organizacional. Bueno, muchachos, creo que hemos cubierto el tema de cultura organizacional, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto, estimados estudiantes? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, sugerencia, reclamo? No, profe, súper bien, no, No, todo bien. profe, todo No, súper profe, claro. Bien. todo súper claro, No, sí, señor. Bueno, ok, listo. Les agradezco, les deseo a todos ustedes un feliz de semana. Cuídense mucho, por favor, la ciudad está supremamente insegura. Entonces, Profe, quédense juiciosos en la casita. Señorita Ann.
¿Te Dime. acuerdas que habíamos dicho que íbamos a aprovechar hoy para que nos dijeras como qué páginas tener en cuenta de te las voy a- lecturas Yo para te voy marzo? les voy a mandar al grupo de WhatsApp esas páginas este fin de semana, bueno, para que lo tengan en cuenta. Ali, Estefanía, hazme muchas un gracias. favor, mándame un Venga. correo para que me hagas un recorderis, por favor, ¿sí? ¿Un correo o un WhatsApp? Perdón, un WhatsApp, discúlpame, un WhatsApp, Listo, vale, profe. ¿vale? Bueno, feliz fin de Bueno, semana. chao, Gracias. cuídense Vale, mucho, chao, que estén muchachos, bien. Chao, gracias. feliz fin de semana. Chao, juiciosos, hablen con Chao. Javier y que no Profe, siga gracias. faltando. Chao, que estén bien. Chao, chao.